Hola amigo, hermano cubano. Vamos a ver si aparece alguien que me escuche y que me transmita. Si aparece alguien que me comparta que comparta lo que voy a decir. Es importante, cubano, que transmitamos cosas elementales, esenciales, que luchemos en el camino correcto de, de las cosas. Eh, Quería referirme a dos o tres temas que son importantes, imprescindibles. Y quisiera que usted que me ha visto, el poco que me ve, que lo transmita, que lo comparta, pues creo que un análisis elemental, son cosas elementales en la lucha contra la dictadura cubana. Hoy he tenido, hoy no, ayer tuve un día agradable. Parece que fue la recompensa al día tan desagradable que he tenido en estos días anteriores, porque me llamaron de un canal. Yo creo que era de Otaola, no sé bien, porque no sabía. Me invitaron al canal y me presenté, porque y me metí una hora y pico escuchando a varias gente y al final no pude yo hablar. No me dejaron hablar y cuando hablé no gustó lo que iba a decir y me cortaron. Entonces he tenido eh, disgusto de Cuba primero, que lo he tenido continuado, porque me ha disgustado Cuba primero. Y ayer creo que tuve una conversación por WhatsApp con Armando Labrador. Bastante, yo creo que es bastante extensa por lo menos. Hablamos un poco, no, no logré cambiar su pensamiento y no vamos a hacer. Pero la lucha, ahí dijo que a Armando también se lo referí. Eh, la frase célebre de Bertolt Brecht: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un mes y son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida y son los imprescindibles. Y en esta lucha en la cual me considero parte, porque llevo más de 15 años buscando canales y vías de cambiar nuestro país, buscando formas de acabar con un sistema dictatorial en Cuba, un sistema socialista que en el fondo no es infuncional, un sistema que hoy está en defunción. Entonces, cubano, quería hablar del tema de Cuba primero también, porque es un tema doloroso, o doloso, o un tema que nos afecta a todos, y nos afecta a todos, porque somos cubanos, y cualquier vía de cambio, cualquier movimiento, cualquier historia, todos estamos afectados. Y quisiera una, decir algo al respecto. Pero antes de entrar en eso, estaba diciendo que he pasado unos días doloso con el tema de Cuba primero no he estado yo lo he visto como una esperanza, Cuba primero. Tampoco lo vi, no trabajé en él porque me destituyeron a los 15 días de haberme nombrado. Pero seguí siendo parte de Cuba primero y yo creo que el sitio donde esté no es importante, importante es adaptar. Y yo seguí ahí y hoy la tristeza de ver desintegrados a los cubanos, y esto tiene la conexión mala,
la tristeza de ver los cubanos, de un movimiento, verlos desintegrados a hoy. Ayer que me mandó mi hijo la noticia de que el Parlamento Europeo ha aprobado las restricciones que ha prohibido la entrada a todo funcionario cubano del gobierno cubano. Así que Díaz-Canel, si lo invitan a Europa o viene a cualquier evento de Europa, no puede venir. Ni Díaz-Canel ni ningún ministro cubano. Es una medida trascendente que han tomado el Parlamento Europeo y de la cual siento yo pues cierta satisfacción, porque no he sido el único, pero he sido uno que he trabajado bastante en esa dirección y he sido porque he intervenido, me he comunicado con varios eurodiputados gracias a mi niño que trabaja en el Parlamento, en un grupo de información de un partido. Y hemos estado, bueno, concretamente el partido de Ciudadanos de España. Mi hijo trabaja en el grupo de información. Y realmente mi hijo me ha abierto la posibilidad de comunicarme con ellos, de hablar con ellos. He estado allí, me he comunicado y hemos abierto, yo he expresado. Yo he transmitido a los eurodiputados de, de Ciudadanos, he transmitido la percepción mía del problema cubano y, y realmente ellos han tenido un papel protagónico, creo, en esta resolución del Parlamento. Que ya Canel no puede venir al Parlamento a pasearse como venía. La otra vez estuvimos allí, ya vino Canel, estuvimos allí y estábamos dentro del Parlamento decididos a meternos en un evento que tenía con el Partido Comunista, en un teatro, y dejaron de venir. Yo creo que dejó de venir, porque estábamos allí yo con María Teresa y estábamos decididos a colarnos, a entrar y hacer lo que hiciera falta para sensibilizar al mundo, a la opinión pública de la realidad de Cuba. Que la realidad de Cuba está bastante manipulada, hay bastante ignorancia de lo real. Y yo creo que estos encuentros que hemos tenido con la Unión Europea, con entrevistas que hemos tenido y conversaciones que hemos tenido, gracias a la colaboración de mi niñito. Mi niñito estudió periodismo, hizo un máster en Bruselas, tiene 25 años, jovencito, pero es mi orgullo, y sabe lo que él sabe conscientemente lo que yo sufro con lo que hay en mi país. Él es español, no nació en Cuba, ¿verdad? Sabe lo pendiente que yo he estado y lo triste que he estado con la situación en Cuba y ha colaborado bastante con nosotros. Hemos, y el grupo de ciudadanos pues ha estado muy próximo a la sensibilidad de Cuba y ha estado trabajando por eso. Y nosotros hemos transmitido al grupo, a Jordi Caña, a Soraya Rodríguez, a Javier que Javier Nara es un crítico de la situación en Cuba, y José Ramón Bautá, que ha hablado bastante en el Parlamento sobre la relación la situación crítica. Creo que estos eurodiputados han sido clave en esta resolución que toma el Parlamento. Es decir, que ya no pueden entrar a Europa como quieran los dirigentes cubanos. Es trascendente, es importante. Y detrás de esta decisión hay mucha sensibilidad de muchos cubanos. Hay trabajo de muchos cubanos. Es decir, que no ha sido mi caso, que solo, porque allí se han manifestado por una cosa, se han manifestado por otra, han ido uno, han ido otro, y todos los cubanos en Europa han contribuido a que esta decisión del Parlamento sea diferente, porque he estado
Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ha ido a Cuba a, a pasear porque no ha hecho nada, a justificar en el Parlamento la situación real de Cuba, porque ahí ha estado y lo han manipulado y lo ha llevado. Y realmente ha llegado al Parlamento Europeo la verdadera sensibilidad de la situación que tiene nuestro país. Entonces, pues contamos con una medida extraordinaria, así que Cuba no es los dirigentes no tienen brecha libre porque caminan con seguridad diplomática para arriba, para abajo, para acá, para allá. Ya aquí no van a poder entrar. Tengo mala conexión, si aparece alguien que me diga que esté conectado, se lo agradezco. No sé si estaré hablando bien o mal. Si aparece alguien que me pueda decir que estoy conectado. Hermano cubano, es trascendente esta decisión del Parlamento Europeo. No es broma. Ha tomado la decisión de no permitir la entrada, de ningún dirigente cubano al territorio europeo. Es trascendente y yo creo que es un reconocimiento al trabajo de muchos cubanos que de un modo o de otro hemos estado peleándonos por cambiar por cambiar nuestro país, por cambiar la situación de nuestra historia. Para mí es un verdadero reconocimiento a la inquietud de muchos que no hemos visto allí en el Parlamento, hemos estado allí. También yo he tenido una comunicación permanente con este tema de Cuba y no lo he dicho hasta hoy que hay una resolución. He trabajado porque haya castigo, porque haya medidas en Europa contra eso. Y no es yo he puesto mi granito en ese sentido, pero hay muchos cubanos que han hecho mucho y que han trabajado y que han estado y que siguen estando y que se manifiestan. Y es realmente hay que seguir la lucha y la lucha no nos puede, nadie la puede cegar, la lucha no la puede detener en nadie, tenemos que seguir. Y viendo estos resultados del trabajo de los cubanos en Europa, viendo este logro de los cubanos en Europa, yo quería hacer un llamamiento especial a los cubanos que de un modo o de otro formaron parte de Cuba primero, de que no dejamos caer el movimiento, porque ese movimiento adquirió una vitalidad, adquirió un reconocimiento y, y ese movimiento se manifestaron, algo que no estuve yo de acuerdo, que se manifestaran públicamente. No solo manifesté a la dirección, sino manifesté a gente que hemos hecho cosas en Cuba, que no era necesario esa representatividad pública porque iba a traer exactamente. Hay 9 o 10 gente presa por el movimiento Cuba Primero en Cuba. Y entonces esa gente no se puede dejar en el abandono. Esa gente está presa porque se creó un movimiento. Y yo quiero transmitir a cada cubano que está en el movimiento, cada cubano, he leído, por lo menos no se ha destruido el movimiento el grupo que estaba creado. Quiero transmitir mi visión de la necesidad de reconducir este grupo, de reconducirlo, de llevarlo, de mantenerlo, porque hay mucha gente vertebrada en Cuba, está vertebrado en Cuba, está hecho. Lo que este grupo tenemos que llevarlo a un plano clandestino, porque sabe que lo van a meter preso. Y yo convoco a todo el cubano que esté en Cuba primero, que ha estado en Cuba primero, a no perder la noción. Y Armando Labrador se retira, y está hablando con él y se retira, se retira.
debía haberse retirado con no dejar morir el movimiento, porque el movimiento, Armando no quiere seguir se sintió, no sé cuántas cosas pudo haber sentido por el tema de Otaola, pero no tenía que verse perdido el movimiento, no tenía que verse sacrificado el movimiento. Si usted se puede apartar, usted había creado una estructura, usted crea una estructura, tiene que mantenerla. Lo digno, lo correcto, es que usted mantenga la estructura, retírese, pero deje que los demás sigan los demás. Se ha muerto un movimiento, se ha muerto gente presa, mucha gente presa y gente que se han quedado. Yo me puse en el movimiento, me incorporé al movimiento porque lo vi un movimiento mm, con opciones de hacer cosas. En Cuba hay que vertebrar un movimiento en contra de la dictadura que le haga frente al Partido Comunista y que le haga frente a la policía y al ejército. Tiene que crearse ese grupo. Aquí los activistas no llegan. El activismo no va a arreglar Cuba. El activismo no arregla Cuba. Tiene que haber un movimiento vertebrado. Tiene que haber una estructura de vertebración. Tiene que haber un liderazgo. Es que eso está dicho, estudiado. No, porque ahora aquí tiene que ser colectivo. Esto es el liderazgo colectivo, porque nadie quiere un líder, ni quiere esto, ni quiere el otro. ¿De qué se trata? Que no hay nada en contra de la dictadura. Si usted analiza, no hay nada ni nadie. Y hay 200, 300, 400 movimientos y partidos en contra de Cuba, incluyéndome los míos, porque tengo varias opciones. Pero tiene que haber unidad en una dirección, unidad y vertebración de una estructura con disciplina. No que en el movimiento ahora sale uno hablando de acá y el otro de allá y se pelea uno con el otro. No, tiene que haber una disciplina. Tiene que haber una disciplina. Tiene que haber una disciplina. La disciplina tiene que estar vertebrada en que los problemas hay que discutirlos en privado. Nadie sabe el daño que le hacen al cambio en Cuba, estar peleándome yo con uno y peleándome con el otro y diciéndole esto y lo otro. Y eso ha derivado en un estado tan grotesco y tan grosero que ya no le interesa ni la libertad de Cuba, ya lo que le interesa es uno hablar mal del otro, el otro del otro, el otro del otro. Yo no me entero. Yo no me entero quién tiene deseo de que Cuba cambie. El problema no es el que habla, está en contra. El problema no es el que está afuera. El problema de Cuba son los que están dentro sufriendo toda la barbarie que hay allí, que se lo llevan preso y se lo cogen y lo llevan. Pero en la lucha contra Cuba hay una serie de notoriedades y hay una serie de gente que vive de eso. Están viviendo del tema de Cuba. No le interesa que Cuba cambie porque eso le está dando vida, le está dando vida. Es realmente. Pero en una comunicación pública como esta no puedo yo referir que uno, ni que el otro, ni el otro. La lucha de Cuba tiene que ser vertebrada, organizada. Y las discusiones que puedan darse tienen que ser en privado. No vaya a pensar que yo soy tan manso, ni que soy tan mansito, ni nada. Yo digo aquí porque moderadamente lo que necesita Cuba es la moderación. Lo que necesita Cuba es que los cubanos estemos unidos, que estemos juntos. Hay una disparidad, yo tengo muchas diferencias con muchos. La mayoría de la gente notoria que salen por programa y que salen eso, yo he tenido contacto, me he comunicado con ellos, he hecho esto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces y lo que haces, pero yo lo puedo discutir privadamente contigo. Lo que yo no públicamente voy a cuestionar a uno que está enfrentando la dictadura. Sea el modo que sea, lo está enfrentando. Entonces, yo no voy a ir contra ti, yo tengo que ir contra aquellos. Yo tengo que ir contra los que nos hacen daño, que es el sistema al que tenemos que derrocar. Y la mayoría de los cubanos estamos unos contra otros.
Y yo me resbalo, no, 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 no. Yo no voy a entrar en analizar a uno, ni voy a entrar a analizar al otro. Me puse en un medio que fue privado, vamos, que fue un grupo privado, con este español que estaba en Cuba primero, que está en Cuba primero, no sé, vos, tenés cuidado, tú no sabes que yo estoy vencido y cumplido. No me acuerdo de su nombre ahora, pero se montó allá la Estatua de la Libertad con una bandera cubana y que se montó, que ha hecho huelga de hambre. Tenía que haber apuntado el nombre, porque yo para los nombres soy fatal. Pero es español, pero vive en Estados Unidos, en Nueva York, no sé dónde vive. Uno de los errores gordos de Cuba primero, pero gordo, se aniquiló una estructura que fue armónica, se creó en Europa una estructura de dirección de Cuba primero. Intervino Armando, intervino Cativo, intervino el otro, y 5 horas de reunión y armonía en la lucha. Gente con notoriedad en Europa, gente con notoriedad. Se vertebró eso y en 2 días se fulminó. Yo no sé, yo no me sé por qué. Porque a mí ni me han dicho por qué se acabó el Grupo de Europa. Se acabó. Y ahora nombran a ese señor de representante de Europa, de los cubanos. En Europa hay muchos cubanos válidos que están luchando por la libertad de Cuba. Luchando por la libertad de Cuba. Y a diferencia de los cubanos que luchan en Estados Unidos, que son muchos más, están más cerca, que hay más historia, a diferencia, los conflictos entre nosotros son menos visibles, son menos traumáticos, porque lo hay. Hay gente que no entendemos las cosas que hacen. Pero en el momento aparece el representante europeo, un español, que se subió porque se subió en la Torre de la Libertad y porque hace huelga de hambre. Hace huelga de hambre con una bolsa al lado, con una morcilla y un chorizo español. Así cualquiera hace huelga de hambre. Que yo estoy en contra de todo tipo de huelga de hambre. Yo estoy en contra. Aquí hay que echarle huevo para arriba a quien sea. Hay que echarle. Hay que luchar y hay que fajarse y hay que pelearse. Y hay que sacar los presos de la cárcel. Y hay que sacarlos. Y el preso que está dentro tiene que alimentarse. Tiene que estar fuerte porque algún día vamos a acabar con eso. No estoy totalmente en contra, porque los que han hecho huelga de hambre han terminado deteriorados, han terminado mal y han terminado claudicados. No estoy de acuerdo con nada de eso. No estoy de acuerdo con la huelga de hambre. Hay que echarle valor, vamos a vertebrarnos, vamos ahí. Si hay que coger las armas, vamos a coger las armas. Es que nuestro país está destruido, está aniquilado. Fidel ha aniquilado. La identidad cubana la ha destruido Fidel Castro. No hay un cubano que diga, voy para allá ni hago esto, no. Aquí es uno contra otro. Esa es la filosofía de Fidel. Cuando tú empieces a hablar mal de mí, tú estás haciendo lo que Fidel hizo. Cuando hablan mal de una mujer con la otra y el otro, están haciendo lo que hizo Fidel. Fidel se ha defendido, se defendió. Y la revolución cubana está defendida, enfrentando a un cubano contra el otro. Yo manda a uno a que le diga al otro y el otro al otro, y y este de la seguridad y el otro de la seguridad y aquel de la seguridad. ¿Dónde va a ir nuestro país? ¿Cómo nuestro país va a cambiar con que lo que está quedando en Cuba son los delincuentes, los ladrones, los atracadores, ¿hasta dónde nosotros vamos a asumir esto? Siendo Cuba una identidad de las identidades más sólidas del planeta. Porque no hay un cubano como aquí, de Cataluña, que quiere la independencia, ni hay un cubano de allá que quiere esto. No, no, no. No hay una sola nación, una sola bandera, un solo himno y un solo José Martí. ¿Por qué nosotros no nos abrigamos en la bandera, el himno y Martí? Unamos nuestro camino en esa dirección. ¿Qué hacen dos cubanos en una directa diciéndose puta, gorda, flaca, el otro?
Tú sabes que lo que tú estás haciendo es una miseria. Lo que tú estás haciendo es una miseria. Estás yendo en contra de nuestra nación, de nuestro sistema, de nuestro circuito. Es vergonzoso ver los cubanos como están de unos contra otros. Unos contra otros. Entonces, ni tú, ni el otro, ni aquel me va a sacar de mi lucha. Pero yo no podré llegar, pero yo tengo como cubano una responsabilidad de luchar. Y yo lo he hecho sin tanta parafernaria, pero lo he hecho. Porque he creado estructura en Cuba, me he comunicado con este, me he comunicado con aquel. Me he comunicado con diputados españoles, me he comunicado aquí, he puesto una caseta, me ha costado un dinero en contra del Partido Comunista y la he puesto frente al Partido Comunista. Yo he trabajado por un cambio en Cuba, he trabajado y nadie me va a apartar de ese camino. El objetivo es la democracia en Cuba. Se puede ir más rápido o más lento. Puede llegar hoy o puede llegar mañana. Pero yo estoy en ese camino. Y me moriré en ese camino. Es una pena que la gente diga, y aparezcan 3 o 4 en contra, la seguridad del Estado aparezca por aquí y se retiren del camino. No, yo estaba en Cuba primero y me pareció un movimiento que iba bien. Ya no está Cuba primero, pues estoy yo. Yo dejé mi actividad en Cuba. Que había movimiento en Cuba en el cual me comunicaba, el cual hacíamos esto y lo otro, y llegó Cuba primero. Muchos de la gente con la que trabajamos en Cuba se integraron a Cuba primero. Y hoy están en calzoncillo en la cárcel sin poder hacer nada. Es triste, pero la situación de Cuba primero ahora me tiene que comprometer a hacer algo más. Y yo le estoy pidiendo a todos los que me puedan escuchar o los que me puedan ver que, que estuvieron en Cuba primero, que nosotros, sin, sin Armando y sin esto, podemos continuar con el movimiento. Aquí en Europa no hay un registro que diga que no podemos, que Cuba primero no existe. Así que aquí no hay registro. Cuba primero está aquí. Yo tengo un grupo que no lo voy a quitar. Podemos retomar la rienda, pero tenemos que huir. Tenemos que huir de la enfrentación verbal, de la enfrentación entre cubanos, porque eso no da nada. Del descrédito. El descrédito. Yo es que no me. Ayer tengo buenas relaciones con Habana de la Torre. Tengo comunicación con ella. No estoy de acuerdo en unas pocas cosas con ella, pero tengo una buena, la respeto como por lo que hace. Con María Teresa hemos estado juntos en el Parlamento Europeo. Estuvimos juntos para meternos a River Canel. No íbamos a tirar a River Canel, aunque nos metieran presos, pero lo tuvimos decidido que los dos no íbamos a tirar. Incluso afectando a mi hijo que era quien nos había metido para allá adentro. Afectando las relaciones de mi hijo en el Parlamento. Yo y ella, y si entra Canel, nos vamos a ir para arriba de él. Y estuvimos a punto de pillarlo. Lo que pasa es que parece que le transmitieron que estábamos allí y estábamos malas. Estábamos hablando y estábamos en un plan que Canel suspendió la visita la reunión en el anfiteatro. Con María Teresa igual. María Teresa le digo todos los días y en lo otro. Una gente válida. No es de la seguridad ni nada. Es una gente que siente. María Teresa no se está buscando nada con ese tema. Ella siente Cuba. Ella le duele Cuba. Ella le duele lo que pasa en Cuba. Pero le hace caso a todo el mundo. Se mete en unas peleas nocivas para la lucha. Nocivas. Usted me puede decir un bligui verde a mí. Que yo bueno, si yo le doy respuesta, le daré una respuesta política.
Yo no bloqueo a nadie, yo no le quito a nadie. ¿Usted quiere decirme algo? Dígamelo, dígamelo. Trataré de que la respuesta, si la haces pública, te la doy pública. Pero trataré que las respuestas sean... A mí tuve el secretario de partido de mi pueblo 6 meses ahí dándome ahí, pero diciéndome grosería, insultándome, diciéndome cosas. Y yo no insultaba. Yo, que gracias por verme, gracias por verme, gracias por verme. Respuesta dialéctica, respuesta política. Se cansó, se cansó. Otro que se enamoró de mí parece, porque dice, con un nombre italiano, no sé, con un nombre italiano. Sigue, sigue, pero sigue, que tú a mí no me vas. Tú a mí no me vas a hundir, tú a mí no me vas a quitar de mi camino. Yo te hablo, yo hablo con todo el que quiera. Este señor que se subió en la torre de la libertad, no sé qué, un español que está viviendo del cuento de Cuba. Y Cuba primero lo nombró representante en Europa, un español que detrás de eso tiene su cartera con su jubilación o con su dinero, se está buscando la habichuela. No tiene la necesidad, no sabe la sensibilidad de la verdad cubana. No la sabe. Va a venir aquí a vivir de mi historia. Cuando hay cubanos, la mayoría de los cubanos que estamos fuera en Europa hemos salido por la necesidad evidente de que allí no se puede vivir. Que han vivido la doctrina de la dictadura, que han estado allí por la necesidad, que han estado con todos los daños. ¿Cuántos cubanos intelectuales y valiosos hay en Europa para representarnos a nosotros mismos? ¿Qué tiene que venir un español a representarme a mí? ¿Quién va a ver a un español? Va a representarme a mí. Yo me represento como español, soy español. Y me represento en la política española y me presenté alcalde de aquí de la ciudad. Porque es un derecho que me gané con mi derecho. Pero ese español, para hablar de Cuba, tiene que meterse a Cuba. En Cuba cortar caña. Que vaya allí con un poco, corte un poco de caña y puede hablar con razón de Cuba. Pero con la cartera llena, haciéndose pasar por el luchador y por esto, por aquello, que no vas a venir a decirle a un grupo que yo, no, si yo estoy, no, 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 Gustavo, no, como si yo fuera la seguridad, yo fuera, no sé qué, pero tú eres gilipollas. Ya, le dije de todo menos bonito. Y le sigo diciendo. Eso del Parlamento se lo mandé ayer. Mira, ese es el trabajo de nosotros y el trabajo mío. El trabajo mío. Mío no fue solo, fue de muchos cubanos que han ido al Parlamento, cubanos que han venido de Estados Unidos, cubanos que han transmitido un estado de opinión. Pero ahí está mi trabajo también. Se lo mandé ayer. Hay muchos oportunistas, hay mucha gente viviendo del cuento de Cuba, mucha gente ganando dinero con esto. No le interesa a Cuba. Y lo cierto es que en Cuba se está muriendo gente de hambre. Ancianos que lucharon en la Sierra Maestra, ancianos que estuvieron en Angola, ancianos que estuvieron aquí, estuvieron allá, muriéndose de hambre. General Polo me dice que está preso en Gamuza. Allí no hay derecho para nadie. Bueno, tenemos que seguir, seguir y seguir. Y yo te convoco a que nos unamos en la lucha. Pero la lucha tiene que ser contra la dictadura. En democracia, tú puedes montar el partido que tú quieras y puedes pelearte con tú quieras. Yo aquí me presenté y me peleé con todo el mundo. Hablé de uno, hablé del otro, hablé de esto y de lo otro, pero en democracia, con derechos. Pero en Cuba no hay democracia, en Cuba hay una dictadura. Y la funcionalidad de los cubanos, la unión de los cubanos tiene que estar en contra de la dictadura, no en contra de un cubano o contra el otro. Es, se está viendo toda la miseria que hay en Cuba, que se están matando machetazos uno y otro, todas esas miserias se están viendo en las redes sociales. Es asqueroso ver cómo hablan, puta, dice esto, puta, madre, esto, yo qué sé.
Se ha desvirtuado. Mucha gente ha desvirtuado el camino de la lucha. Y muchos cubanos buscan la notoriedad con la lucha. Porque desgraciadamente es así. Los chismes llaman más la atención que las noticias, que los acontecimientos. Y hay mucha gente metida en llamar la atención, en buscarse renombre, ni nada de eso. Cubanos, tenemos que unirnos, tenemos que crear una columna vertebral, tenemos que crear un movimiento, sea Cuba primero o el que aparezca, pero tenemos que vertebrarnos en la unidad, de no estar unos contra otros, de la unidad sólida. Tenemos que crear el partido de Martí, el movimiento de Martí, que se fue para Estados Unidos y podía vivir como le daba la gana. Unió a los cubanos, los montó en un barco y se los llevó a pelear. Se los llevó a pelear contra la colonia. Tenemos tantas historias de próceres, de líderes, para estar haciendo lo que se está haciendo. Los que estuvimos en Cuba primero. Yo fui con nombre y con cargo y todo eso. A mí los cargos me la... Y empecé a tratar de vertebrar en España el movimiento. Pero no me... Cuando estaba empezando me destituyeron. Me quitaron, pero yo no sabía por qué me estaban quitando. Y nombran ese español los gilipollas. Yo no digo mala palabra, pero es realmente así. Y yo no quiero ni hacerle daño a nadie, ni quiero hacer nada, pero a mí no se me puede tocar la nariz. Pero cubano es necesario la unidad, y es necesario que no haya un cubano contra otro, porque si tú vas contra aquel estás debilitando la lucha contra la dictadura, la estás debilitando. Únete, vamos a reconducir la historia. Vamos a reconducir que hay mucha gente implicada en Cuba primero. Vamos a seguir con Cuba primero. Eso no está registrado. Podemos seguir con el nombre Cuba primero. Vamos a vertebrarnos. Yo estoy a la disposición 100% de vertebrar el movimiento, de vertebrarlo con disciplina y de tener una política de publicaciones y de cosas adecuadas. No es ir con salir y yo me cago, yo soy el mejor y yo esto no, no, no. Una política de transmitir un programa, transmitir una idea, transmitir unos principios. Si alguien me escucha y quiere y está de acuerdo con esta idea, me sumo. Lo mismo adelante que a la cola. Porque es un movimiento que yo creo que ha sido lo mejor. Cuba primero ha sido el movimiento que más se condujo a la realidad. Porque cuatro gente hablando diferentes lenguajes no llegan a ninguna parte. Cuba primero llegó a crear una expectativa de lucha contra la dictadura. Ahí me tienen. Vamos, dos. Si es uno que piense como yo, vamos a empezar. Y si son dos, dos. Y si van tres, yo voy en el vagón que me pongan. Pero vamos a seguir con Cuba primero. Vamos a seguir con eso porque ese movimiento creció. Y ese movimiento tiene 11 presos en Cuba. ¿Cómo tú vas a darle la espalda? ¿Cómo tú te vas a retirar? ¿Cómo tú te vas a jubilar con 11 hombres presos? Lo que pasa es que ese movimiento tiene que caminar con la prudencia, con el cuidado, con no enfrentar a todo el mundo. Hay que avanzar, avanzar y darle la espalda a la confrontación. Hay que darle la espalda a la confrontación. Estamos perdidos en un campo de lechuga porque somos muchos y somos muy diversos. Tenemos que ser un movimiento con disciplina, con rigor y con estructura. Estructura, nació con una estructura. Pero lo que no se puede nombrar representante en Europa y quitarlo. Ya se quitaron. Tendría que haber un procedimiento, un análisis de disciplina. ¿Cuáles fueron las indisciplinas? Pues ¿quién fue la responsable? Pues se toma la medida, se te separa y te cambia. Se te cambia la medida, se te cambia de liderazgo, se te pone a otra gente, se te pone. En todas las estructuras hay un sistema disciplinario.
No puede ser, ¡boom! Se quedó. Se autoaniquiló. Cuba primero se autoaniquiló. Como yo me voy a pelear ahora con Otaola, si Otaola sale y me desprestigia todo. Yo no, me voy a pelear con Otaola. Que a mí me ven 4 gente y a Otaola la ven 200.000, no sé cuánto. Me voy a pelear con Milanés que lo ve no sé cuánto. Si lo ve mucha gente, pues terminan acabando conmigo. Terminan poniéndome rabo y arete y argolla y terminan haciéndolo todo. Y esa es la visión que se lleva al pueblo. La visión que se lleva. La gente es lo que transmiten esto. Son cubanos. No son perfectos, pero transmiten el disgusto de la dictadura y transmiten, se conocen muchas verdades de la dictadura por ellos, porque están intercomunicados en Cuba y aquí y allá. Han jugado un papel importante. Milanés con lo que sea salió en la televisión cubana, ahí lo dije el otro día. Otaola salió en la televisión, Daraway en la televisión, Ultra en la televisión. Son gente enemiga. Para el pueblo cubano son enemigos de la revolución porque lo han sacado en la televisión. A mí no son de la seguridad. Cada cual tiene una visión de cada cosa. No es lo mismo la visión del que nace, del que está en Estados Unidos, del cubano que se ha ido a Estados Unidos y a él le ha ido bien, del cubano que se ha ido a Estados Unidos le ha ido mal, al cubano que se ha ido para Europa. Y en Europa no es lo mismo que se fue a Francia que el que está en España, que el que está aquí. Uno es el producto del medio que vive y se desenvuelve. Y, pero hay muchos cubanos fuera, vamos a unirnos. Vamos a unirnos con los cubanos dentro que están sufriendo y pasando necesidad. Vamos a unirnos que nos necesitan. Nos necesitan a todos los que estamos fuera. Y nos necesitan unidos, cubanos. Un abrazo y aquí estamos, un combatiente con derrota, pero victoria. Lo del Parlamento Europeo me lo adjudico. No, no me lo adjudico personalmente. Yo digo que ha sido para mí una victoria personal. Esa decisión ha sido una victoria personal. Y es una victoria de muchos cubanos en Europa. Deja, deja la confrontación con tu hermano que está al lado. Deja la confrontación. No le digas esto, no le digas lo otro. Una unidad es lo que nos enseñó Martí. Unidad cubano para derrotar aquello. Unidad y unidad y unidad. Un abrazo.